Hola, ¿qué tal a todos los que nos acompañan en este video, en especial a los compañeros estudiantes y a la figura académica de la asignatura Fundamentos y Didáctica del Cálculo, correspondiente al tercer semestre de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi nombre es Jorge Luis Rodríguez Álvarez y el día de hoy estaremos desarrollando una estrategia didáctica sobre el tema continuidad de una función, el cual es esencial dentro del cálculo para comprender temas más complejos como las derivadas y las integrales. Antes de comenzar con las actividades, es importante reconocer los principales obstáculos que enfrentan los estudiantes para atender este tema. Dentro de los epistemológicos tenemos que el concepto de límite es un concepto complicado de entender por parte de los estudiantes y de definir formalmente. Además de que este concepto se utiliza dentro de otros contextos como geografía, psicología, filosofía, entre otras ramas de estudio, lo cual puede generar confusiones. Asimismo, los obstáculos didácticos que se identificaron, el primero es que se hace un enfoque principalmente conceptual de este tema, lo cual puede resultar complejo, sobre todo para estudiantes que no han tenido un acercamiento al cálculo. Asimismo, la falta de conocimientos previos, como el concepto de límite, función o la interpretación gráfica en el uso de aplicaciones como GeoGebra, puede ser una dificultad para que se comprenda plenamente este tema. Finalmente, como obstáculo cognitivo, tenemos la dificultad de los estudiantes para interpretar gráficamente la continuidad dentro de una función. Esto es, no reconocer si la función es continua o discontinua o en qué punto se presenta una discontinuidad. Algunos de los saberes previos necesarios para desarrollar este tema es dominar la definición de una función, esto es reconocer sus características, qué tipos de funciones existen, cuándo hablamos de una función y cuándo no. Asimismo, saber identificar el dominio y el rango dentro de una función, como el uso de GeoGebra y la interpretación gráfica de las funciones. Para esta actividad se persiguen dos objetivos principales, los cuales son trabajar el concepto de continuidad de una función por medio de un enfoque gráfico, lo que es más intuitivo antes de poder pasar a un enfoque formal. Y número dos, diferenciar entre funciones continuas y discontinuas. Como actividad de inicio dentro del applet, el cual analizaremos a continuación, se sugiere analizar y reconocer las condiciones para la continuidad de una función. Sabemos que son tres. La número uno es que la función en el punto A existe, esto es, en el punto que se está analizando, existe dicha función. Número dos, el límite de la función cuando x tiende a A existe. Y número tres, que la función en ese punto y el límite de la función sean iguales. Si pasamos a GeoGebra, tenemos aquí el applet con el que se va a trabajar, algunas instrucciones que se dan para reconocer el funcionamiento del applet. Y como actividad inicial, como lo decíamos, se ofrece este enlace, el cual nos lleva a esta página, donde se analizan las condiciones para que exista la continuidad dentro de una función. Esto es un acercamiento primeramente conceptual, pues para reconocer en qué momento tenemos continuidad y discontinuidad de una función. Obviamente, el apoyo gráfico nos ayuda a reconocer de manera más sencilla, en la mayoría de las ocasiones, cuando hay continuidad o discontinuidad. Como actividad de desarrollo se proponen distintas funciones, las cuales se van a ir introduciendo una a una dentro del applet y se deben de contestar estas 4 preguntas orientadoras para cada caso. Vamos a realizar un ejemplo con el ejercicio número 3, el cual nos propone esta función que está aquí. Yo la voy a copiar y la voy a introducir en el applet, nada más para hacer un análisis rápido. Al introducir esa función, pues nos aparece la gráfica de dicha función y dentro de los deslizadores que tenemos el primero, el cual nos ayuda a determinar el valor de x. Yo puedo mover este deslizador para que la función se mueva a lo largo de toda la gráfica. De manera visual podemos darnos cuenta dónde existen, en este caso en particular, existen dos discontinuidades dentro de la función. El primero de ellos se produce aquí donde la función tiende hacia el infinito de manera positiva y se repone de manera negativa. Si el deslizador no me permite establecer ese punto donde se genera la asíntota, tenemos aquí esta casilla que es el ajuste de x para hacerlo de manera más precisa. Aquí de manera visual podemos ver que la asíntota se produce en el valor x de 1, entonces yo introduzco el valor de 1 y nos podemos ver que la función de x se indetermina en ese punto. De igual manera tenemos el deslizador para los límites laterales, límite por izquierda y límite por derecha. Si yo me voy acercando aquí a
a la función en el punto 1, pues vamos a ver cómo por izquierda, igual tengo aquí este botón para hacer el ajuste de límite, yo me voy a ir acercando por izquierda, 0.3 que es donde está, me voy a poner luego en 0, 0.5, aquí es negativo, 0.5, luego 0.6, y vemos cómo se va moviendo, 0.7, 0.8, 0.9, y aquí antes de pasar a 1, pues voy a ir agregando más decimales. Podemos ver cómo el límite se va haciendo más grande conforme yo voy agregando decimales. Y bueno, para cada caso tenemos estas preguntas de reflexión. La primera nos dice, ¿se trata de una función continua o discontinua? En este caso en particular, podemos ver que es una función discontinua. Entonces aquí tenemos el espacio para responder. Función discontinua con dos asíntotas, ¿verdad? ¿En qué puntos la función es discontinua? Si lo vemos aquí, en el -1 y en el 1 es donde se presenta la discontinuidad. Entonces igual aquí lo puedo poner x igual a -1 y x igual a 1. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? Es una función con asíntotas. Es decir, que en esos puntos los valores del límite tienden al infinito. ¿Cómo puedes reparar esta discontinuidad si es posible? En este caso en particular no es reparable, es decir, hablamos de cuando tenemos una discontinuidad evitable como se presenta en otro caso aquí más arriba. Bien, y como actividad de cierre, pues se pretende que los estudiantes reflexionen en torno a estas preguntas. Dice la primera en tus propias palabras qué significa que una función sea continua. Dada la gráfica de una función, ¿cómo puedes identificar si es continua o no? Es decir, de manera gráfica, de manera visual. ¿Qué discontinuidades conoces? Sabemos que está la discontinuidad evitable, la discontinuidad de salto y la discontinuidad con asíntotas. ¿Y cómo puedes modificar la función para reparar la discontinuidad? Bueno, estos son algunos casos. Por ejemplo, si nos vamos aquí al ejemplo número 2, si yo pongo esta función x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, nos grafica una función aparentemente lineal, ¿verdad? Voy a mover los límites hacia los lados. Entonces, si yo miro nada más esta función, yo voy a creer que se trata de una función continua. Sin embargo, si deslizamos el valor de x, vemos que hay un punto, particularmente en 2, donde desaparece. ¿Qué nos indica esto? Que en el punto 2 existe una discontinuidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos reparar esta discontinuidad? Sería resolviendo esta función, x al cuadrado menos 4 es igual a x más 2 por x menos 2. Entonces, si la desarrollo, los x menos 2 se anulan y nos quedaría únicamente x más 2, ¿verdad? Si se fijan, yo pongo x más 2, aparece prácticamente la misma función, únicamente que x más 2 sí es continua en el punto 2, mientras que la que tenía antes no es continua en el punto 2. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de interés y utilidad para algunos de ustedes. Espero su retroalimentación y nos vemos pronto para seguir colaborando y aprendiendo juntos.